Buen día para todos, mi nombre es Johan Andrés Saavedra Riaño, soy estudiante de Ciencias Políticas y en el presente curso de Derecho Internacional Público realizaremos el siguiente análisis donde abordaremos el conflicto entre Israel y Hamas desde la perspectiva del derecho internacional público. En primer lugar, se presentará el caso concreto que será objeto de reflexión contextualizando los hechos más relevantes y sus implicaciones en el ámbito internacional. Posteriormente se explicará por qué las acciones desarrolladas especialmente por parte de agentes estatales pueden constituir una responsabilidad internacional del Estado a la luz de los principios jurídicos aplicables. Finalmente se propondrán dos posibles vías de solución al conflicto, una de carácter político basada en la mediación internacional y otra de carácter jurídico sustentada en la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y tribunales internacionales con el fin de evidenciar alternativas reales dentro del marco del derecho internacional contemporáneo. Contextualizando un poco la historia de este conflicto, se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el surgimiento del movimiento sionista que promovía la creación de un Estado judío en Palestina, territorio que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano y posteriormente quedó bajo mandato británico tras la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo aumentó la migración judía hacia la región, generando tensiones con la población árabe palestina que habitaba en el territorio. Ya en 1947 la Organización de las Naciones Unidas propone un plan de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Mientras que el liderazgo judío aceptó la propuesta, los estados árabes y los líderes palestinos lo rechazaron. Como consecuencia de todo esto, en 1948 se proclama el Estado de Israel, lo que desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Este conflicto provocó el desplazamiento masivo de palestinos, un hecho que se conoce como la Nakba. Décadas más tarde, justo en 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupa territorios como Gaza y Cisjordania, intensificando el conflicto con la población palestina. En este contexto de ocupación y resistencia surgen diversos movimientos palestinos. Hamas fue fundado en 1987 durante la primera Intifada como una organización islamista con un doble carácter político y armado. Su objetivo principal ha sido la resistencia contra la ocupación israelí y la creación de un Estado netamente palestino. Con el tiempo, Hamas ganó apoyo social y político, especialmente en la franja de Gaza. Ya en 2006, Hamas gana las elecciones legislativas palestinas y en 2007 toma el control total de Gaza tras un conflicto interno con Al-Fatah. Desde entonces, Israel ha mantenido un bloqueo sobre este territorio, justificándolo por razones de seguridad frente a ataques con cohetes por parte del grupo Hamas. A partir de ese momento, el conflicto ha estado marcado por ciclos recurrentes de violencia, ataques con cohetes desde Gaza hacia Israel y respuestas militares israelíes, claramente. Estas escaladas han generado graves consecuencias humanitarias, especialmente en Gaza. La situación alcanza un nuevo punto crítico en octubre de 2023, cuando Hamas lanza un ataque a gran escala contra Israel, incluyendo acciones contra civiles. Israel responde con una ofensiva militar masiva en Gaza, intensificando la crisis humanitaria y reactivando ese debate internacional sobre el uso de la fuerza, la legítima defensa y la protección de los derechos humanos. ¿Qué responsabilidades de manera internacional existen por acción de agentes estatales? En el marco del derecho internacional público, la responsabilidad internacional surge como cuando un Estado incurre en un hecho internacionalmente ilícito atribuible a él y que viola una obligación internacional. En este caso es posible identificar conductas atribuibles tanto a Israel como en cierta medida a Hamas.
Por un lado, Israel, como Estado reconocido, puede ser considerado responsable por las acciones de sus fuerzas armadas en virtud del principio de imputabilidad de los actos de los órganos del Estado. Las operaciones militares que resulten en ataques indiscriminados o desproporcionados contra civiles podrían contribuir o constituir violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente a los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en los convenios de Ginebra. Por otro lado, aunque Hamas no es un Estado, su carácter de actor organizado con control territorial ha llevado a que parte de la doctrina y la práctica internacional le atribuyan obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario. Los ataques deliberados contra civiles israelíes constituyen claramente violaciones graves que pueden generar responsabilidades individual penal para sus miembros, así como responsabilidad colectiva en términos políticos. El análisis crítico desde el derecho internacional público pone de manifiesto la tensión entre la soberanía estatal, el derecho a la legítima defensa, que se consagra en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto armado. Israel ha invocado su derecho a la legítima defensa frente a ataques de Hamas. Sin embargo, este derecho no es absoluto y debe ejercerse conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, el conflicto evidencia los límites del sistema internacional para regular actores no estatales y garantizar la rendición de cuentas. La ausencia de reconocimiento estatal de Hamas dificulta la aplicación de mecanismos clásicos de responsabilidad internacional, lo que plantea desafíos jurídicos significativos. Como propuestas de solución al conflicto, encontramos dentro del mecanismo político una negociación mediada por organismos internacionales. Una posible solución política consiste en la reactivación de un proceso de negociación mediado por actores internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o potencias regionales. Este mecanismo implicaría un alto al fuego supervisado internacionalmente, donde también de manera estructurada se aborden temas clave como el estatus de Gaza, la seguridad de Israel y los derechos del pueblo palestino. Este enfoque es fundamental en el principio de solución pacífica de controversias consagrado en la Carta de la ONU. Su ventaja radica en la posibilidad de construir consensos y atender las causas estructurales del conflicto. No obstante, su eficacia depende de la voluntad política de las partes y de la capacidad de los mediadores para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Como mecanismo jurídico dando una solución a este conflicto, vemos desde una perspectiva jurídica que se propone la intervención de la Corte Internacional de Justicia mediante una demanda interestatal o una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de la ONU. Este mecanismo permitiría determinar la legalidad de las acciones de Israel en Gaza, así como clasificar las obligaciones internacionales aplicables al conflicto. Adicionalmente, se podría considerar la actuación de la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por individuos de ambas partes. Este enfoque se basa en el principio de responsabilidad penal individual y busca combatir la impunidad. La vía jurídica ofrece un marco normativo claro y vinculante, pero enfrenta limitaciones prácticas como la falta de jurisdicción obligatoria en algunos casos y la dificultad de ejecutar las decisiones judiciales en contextos de conflicto activo. El conflicto, en términos finales, entre Israel y Hamas ilustra de manera paradigmática los desafíos del derecho internacional público frente a conflictos armados contemporáneos, especialmente cuando involucran actores no estatales. La atribución de responsabilidad internacional por actos de agentes estatales exige un análisis riguroso de los principios de imputabilidad, legalidad y protección de los derechos humanos. Agradezco realmente su amable atención y hasta una próxima.